Bueno, siempre cuando hacemos el estudio hacemos un pequeño resumen. No quiero ser reiterativo, pero es necesario porque para poder ubicarnos en el contexto. Ustedes saben que Pablo está hablando de la justificación por la fe, y para eso demuestra primero, los primeros capítulos, que las personas no se pueden justificar por sí mismas, que todas están bajo pecado, y que lo único que se merecen todos, judíos y gentiles, es la condenación. Pero Dios proveyó su propia justificación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. Todo a partir del capítulo 3:20. Entonces nos habla de lo que es esa justificación. Dios nos ve justos, siendo pecadores, a través de Jesucristo. Él es nuestra justificación. Él nos redimió. Esa justificación, Pablo aclara que siempre fue así, desde los tiempos de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Y nosotros también tenemos esa misma fe, la fe en el Señor Jesucristo. Esa justificación tiene frutos en nosotros, frutos claros. El primer fruto es la paz. Justificados después por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Lo que trae también esa paz una serie de beneficios que habla el capítulo 5. Y la paz no está sola, porque la justificación es un hecho instantáneo, donde vos creíste, fuiste justificado. Pero después del hecho de creer, hay todo un proceso, porque somos nueva criatura, pero hay todo un proceso que se produce en los creyentes, que es la santificación. Entonces, los creyentes ya no tenemos la misma relación con el pecado que antes. Y sobre la santificación es que hablan los capítulos 6 y también el capítulo 7, aunque el capítulo 7 se enfoca más en la libertad sobre la ley y el pecado. Pablo dice, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y explica que no estar bajo la ley y estar bajo la gracia no es una licencia para pecar, sino que, bueno, no estamos bajo la esclavitud del pecado, eso es lo que nos está diciendo. Que podemos no pecar, tenemos la libertad. Eso significa. Y Pablo dice en el capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Así como el pecado se enseñoreaba de nosotros, también, si nosotros nos sometemos a la ley, también se convierte en nuestro Señor. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo el régimen del Espíritu, dicen, no bajo el régimen de la letra. Ahora, Pablo compara la ley y el que está sometido a la ley como alguien que está casado con la ley. Si vos estás casado, estás sometido estás en una relación de matrimonio con una persona, vas a estar unido con esa persona hasta que esa persona muere. Y Pablo es esa relación. Nosotros estamos muertos a la ley y pudiéndonos ya someter a otro marido, dice. No es que vos morís a la ley para hacer tu vida, sino que vos morís a la ley para someterte a otro marido, para unirte a otro marido que es Jesucristo. Vos no podés estar casado con Cristo y con la ley. Eso es ser adúltero, dice Pablo. Entonces nosotros estamos bajo
en unión con Jesucristo, estamos bajo la gracia. Cualquiera podría pensar que en virtud de que, bueno, nosotros ya no estamos bajo la ley, que la ley nos esclaviza, que la ley es mala, que la ley es algo negativo. Y justamente ese punto es el que va a tocar ahora Pablo, y nosotros vamos a estudiarlo a partir del versículo 7 hasta el 13. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Este capítulo 7 no es de muy fácil lectura. En realidad es uno de los más intrincados de la carta e incluso del Nuevo Testamento. Hay muchas posiciones de los estudiosos con respecto a este capítulo. Y a partir de este versículo del 7 hasta el final, bueno, hay mucha discusión sobre lo que verdaderamente Pablo quiere decir. Y lo que contribuye a esa confusión por ahí es que Pablo habla en primera persona. Y lo vamos a ver, él habla como si estuviera hablando de manera autobiográfica y describe su lucha contra el pecado. Entonces la pregunta es, ¿esto cuándo tuvo esa lucha Pablo? Cuando estaba bajo la ley, cuando no había conocido a Jesucristo, o está hablando de su relación con el pecado ya siendo creyente, o está hablando de los judíos que no tienen a Cristo. Bueno, yo creo que la interpretación, si uno va hilvanando el pensamiento, y yo creo que no es tan complicado. Yo creo que Pablo está hablando en primera persona y está hablando de su experiencia en ese momento. Pablo siempre fue muy abierto en cuanto cuando describir sus sentimientos, sus emociones. Él no quería sorprendernos como si fuera un súper espiritual. Yo creo que realmente él está hablando de sí mismo en este momento en que él estaba escribiendo la carta. Bueno, entonces, el hecho de que la ley podría parecer algo malo, porque él dice no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, no somos esclavos de la ley. Y realmente hemos visto aspectos negativos. Fíjate en el versículo 4 del capítulo 7. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, la ley es como que, de alguna manera, puede ser un impedimento para conocer a Cristo. En el versículo 5 habla de que la ley, y después esto lo va a desarrollar ahora, excita las pasiones pecaminosas. Es como que estimula el pecado. Y el versículo 6 dice que la ley también puede ser un impedimento para servir a Dios. Vos decís, ¿cómo puede ser? Si esto es de Dios. Por eso puede llegar a uno a pensar que la ley es mala en definitiva, que mejor estaríamos sin ley. Y eso es lo que Pablo quiere aclarar, dejar sin lugar a duda. Por eso pregunta, ¿qué pues diremos?
¿La ley es pecado? Y bueno, y él mismo contesta, en ninguna manera. ¿La ley puede ser algo malo? ¿Puede ser pecado? No, dice Pablo, ni se te ocurra pensar así. La ley es buena, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo te quiero hacer una analogía. Por ejemplo, vamos a pensar una persona que vive en la oscuridad. Su vida está en la oscuridad. En la oscuridad. Entonces él se despierta y abre los ojos y hay oscuridad. Se levanta, se lava los dientes, todo en la oscuridad. Se lava la cara, se viste. Todo en la oscuridad. Se va a trabajar en la oscuridad. Está con los compañeros de trabajo, siempre en la oscuridad. Va a comer en la oscuridad. Sigue su trabajo, vuelve a su casa. Bueno, cena. Siempre oscuro. Y se va a dormir. Siempre en la oscuridad. Pero resulta que, por una cosa que yo no... se hace la luz. Entonces este hombre se despierta y ahora ve todo con claridad. Y entonces él ve que alrededor de él hay suciedad que antes no veía. Cuando se va a lavar los dientes ve que todo está sucio, el espejo sucio, su cara está sucia, el cepillo de dientes está mohoso, empieza a ver todo. Cuando va al trabajo ve que sus compañeros están sucios, el ambiente donde él se desarrolla está sucio, lo que come está todo infeccioso. Entonces la luz es mala, podría pensar. ¿La luz es mala? No, la luz no es mala. Lo que hace la luz es revelar la suciedad, la inmundicia. Bueno, eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra la inmundicia, nos muestra la suciedad. No es mala la ley. Lo que es mala es nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que es malo es el pecado. Y Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Eso es lo que hizo la ley. Es mostrarnos el pecado, definir el pecado. Siempre hubo pecado, aun cuando no había ley. Ustedes se acuerdan que Pablo dice, entre Adán y Moisés no había ley, sin embargo el pecado estaba. Hay personas que jamás escucharon hablar de la ley, sin embargo son pecadores, se van al infierno. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos hace conocer el pecado. Porque la verdad que incluso el pecado es muy fácil verlo en el otro, pero muy difícil verlo en uno mismo. ¿O no? Y nosotros somos capaces de juzgar a otro y ver la mugre en el otro, cuando nosotros mismos hacemos eso que estamos criticando. Dice en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Podemos ver la mugre en el otro, pero no en lo mismo. Entonces la ley nos señala lo que está mal. La ley define el pecado. Y Pablo dice algo muy importante, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Él está hablando de los 10 mandamientos. Y vos fíjate que enfoca en el 10º mandamiento, en la codicia. Porque ese es el único mandamiento que no es externo, por decirlo así. O sea, no matarás. Bueno, está la evidencia de que mataste. Es más, en cualquier cultura, aunque no esté la ley de Moisés, se sabe que matar es malo. No hurtarás. Son cosas externas. O sea, son pecados que provienen del corazón humano, pero que se ve. La idolatría, vos ves, ahí hay un ídolo. Son cosas muy verificables. No sé, adulterar, bueno, te fuiste con otra mujer, es algo muy concreto, pero la codicia, ¿cómo sabes que la codicia es pecado? Si es algo interno, ¿cómo te puedes enterar que la codicia, que es un deseo
pecaminoso. ¿Cómo te enterás de que es pecado la codicia si no te lo dice la ley? Si vos no lo ves. Vos no ves la codicia. Ahora, una pregunta. Codiciar, por ejemplo, todo, la codicia. querer tener, por ejemplo, lo que otro tiene. Sí, no, pero ahora vamos a dedicarnos a bien cultural. Pero la codicia en todos sus sentidos. Dice la ley, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¡Wow! Vos estabas codiciando y estabas tranquilo, porque vos podés decir, bueno, yo no maté a nadie, yo no robé, no sé, todo lo que es externo vos podés decir, no, yo no lo hice. Pero ¿cómo decís, cómo te enterás que codiciar es pecado? La ley te lo dice. Está hablando de un deseo interno. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Ves que Pablo está hablando en primera persona? Es muy llamativo. El pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Él está hablando de una experiencia personal, de su propia experiencia. Esto lo vimos un poco el miércoles pasado, pero ahora Pablo está ahondando en este concepto. El pecado, la prohibición, la ley, estimula el pecado. No hace más falta que te digan, esto no tenés que hacerlo, no tenés que ir allí para que te den ganas de hacer eso o de ir a ese lugar, ¿o no? Sí. La prohibición en realidad es como que logra un efecto contrario, estimula, excita nuestra condición humana, nuestra pecaminosidad interna para querer hacer eso. La palabra ocasión, en griego, es una palabra militar, o sea que se habla en la jerga militar, como base de operaciones. Entonces, la idea sería que la prohibición es como un trampolín por el que el pecado está bien listo para saltar, ¿viste? Donde te prohíben, ahí está el pecado usando esa prohibición para avanzar sobre vos. El pecado, aparte vos fíjate que Pablo no solamente habla en primera persona, sino que habla del pecado como una persona. El pecado aprovecha la oportunidad, está agazapado, es malo, quiere corromperte, quiere matarte. Entonces el pecado tiene identidad, tiene poder. Y más adelante, en este primer capítulo, lo va a decir claramente, es un poder que tenés dentro tuyo que te quiere llevar a la muerte. Hay que luchar con uñas y dientes contra ese poder. Por eso es importante la ley, porque te dice cuál es el pecado. Hay un teólogo, San Agustín. Él escribió sobre esto y habla de su propia experiencia. Te lo voy a leer yo. ¿Te parece? Cuando él era joven, un muchacho. Capaz que te identifiques con esto. Había un árbol de pera cerca de nuestro viñedo, lleno de fruto, dice Agustín. Una noche de tormenta nosotros, jóvenes pícaros, nos propusimos para robarlos y llevarnos los despojos. Tomamos una gran cantidad de peras, no para comerlas nosotros, sino para arrojarlas a los puercos, aunque comimos la suficiente para tener el placer de la fruta prohibida. Estas eran buenas peras, pero no eran las peras que mi alma miserable codiciaba, porque yo tenía mejores en casa. Yo las tomé simplemente para convertirme en un ladrón. El único banquete que tuve fue el banquete de iniquidad, el cual disfruté hasta lo máximo. ¿Qué fue lo que yo amaba del robo? Fue el placer de haber actuado en contra de la ley. El deseo de robar fue despertado simplemente por la prohibición
de robar. Y así somos. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, decían, esta película es prohibida para querer ir a verla. ¿O no? Aquello, no podés ir a aquel lugar y... Era así. En lo prohibido despierta en nosotros esa ansiedad de justamente de transgredir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Hay otro ejemplo que me dio gracia, te lo leo. Un comentarista dice, un hotel frente al mar en Florida, cuyos dueños estaban preocupados de que las personas trataran de pescar desde los balcones. O sea, el hotel estaba justo al lado del mar, o sea, sobre el mar. Y ellos decían, la gente va a pescar desde los balcones. ¿Qué hicieron? Tuvieron problemas, dice, así que pusieron un letrero que decía no pescar desde el balcón. ¿Qué ocurrió? Dice, tuvieron problemas constantes con gente pescando desde sus balcones, con tanzas y plomadas quebrando ventanas y molestando a las personas en las habitaciones de abajo. Finalmente, resolvieron el problema quitando el letrero. Y nadie más pensó pescar desde los balcones. Eso es lo que hace nuestra naturaleza caída. Te dicen que no hagas esto y ahí está. Prohibido pasar, chao. La velocidad está tan, olvídate. Y es así, es la naturaleza humana, el pecado que muere a nosotros. Ahora, Pablo dice que el pecado, tomando ocasión, fíjate, como si fuera un ser humano, una persona, por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Eso es lo que sucede en nosotros, y esto sucede desde el Edén. O sea que Adán vivía muy tranquilo en el Edén, hasta que Dios le dijo, no comas de ese árbol, porque si comes de ahí, ciertamente morirás. Poco después vino la serpiente y cambió la prohibición en tentación. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hecho de que estuviera prohibido hacía que ese árbol sea deseable. Había infinidad de árboles, pero ese estaba prohibido. Ese era el más rico. Así que, ¿qué vino después de eso? La muerte. La paga del pecado es muerte. Y Pablo dice que la codicia tiene muchas caras. ¿Viste lo que vos preguntabas, Mabel? Toda codicia. No hay una sola clase de codicia. Y la Biblia ofrece muchos ejemplos de codicia, de diferentes maneras. Vos fíjate, tenemos, a Adán y Eva codiciando el árbol. Tenemos a los hermanos de José. ¿Qué codiciaban los hermanos de José? Dice, y viendo a sus hermanos, Génesis 37:4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a ver lo que pasó después. O sea, ellos codiciaban, envidiaban su posición, querían tener esa posición. Lo llevó Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Y el manto babilónico. Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata. Perdón, Dios le había dicho que no tomen nada del enemigo. Iban a invadir a Jericó y Dios le dijo, no tomen nada del enemigo, no tomen nada. Pero dice acá, pero pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos.
Bueno, acá tenés a Acán codiciando un manto y tenés a Acab, el rey Acab, codiciando, siendo que él tenía todo, era el rey, codiciando la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y así, y si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Como Nabot no accedió, y él estaba codiciando eso, que para él en realidad no significaba nada, bueno, Nabot terminó muriendo. O sea, lo que nos está mostrando es que el objeto de la codicia depende de cada uno. La prohibición, eso no es mío, lo quiero. La prohibición, ¿qué hace? Es un trampolín para la codicia, para el pecado. El hijo de Absalón, Amnón, codició a Tamar. Segunda de Samuel 13:1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Hijo de David, dije, hijo de Absalón. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Bueno, acá está Absalón, codiciando la corona del padre y haciéndose pasar por bueno delante de todos. Ananías y Zafira, ¿qué codiciaron? Codiciaron codiciaron la posición de Bernabé. Vos fíjate, dice 4:36 de Hechos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Él vendió una heredad y trajo todo el dinero a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte le puso a los pies de los apóstoles. Quiso hacer creer a todos que él era como Bernabé, que también le daba todo su dinero y que todos lo ponderen y lo admiren. Simón el mago codició los dones de sanidad de los apóstoles y les ofreció dinero. Demas codició el mundo. Diótrefes codició el liderazgo de la iglesia. Tercera de Juan. Bueno, la codicia tiene muchas caras. Y si Dios, por medio de la ley, no te dice que la codicia es pecado, vos no sabrías que es pecado. Vos dirías: no, yo no maté a nadie, no robé nunca. Y la codicia, como todo pecado, tomando ocasión de la prohibición, salta sobre vos. Porque sin la ley el pecado está muerto. Lo que quiere decir esto no es que si no hubiera ley el pecado estaría muerto. Lo que quiere decir es que sin la ley el pecado no tendría esa capacidad de avanzar sobre nosotros, de saltar sobre nosotros, de ser estimulados. Y dice Pablo: y yo, él hablando de su experiencia, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto que está hablando Pablo es muy difícil de discernir lo que está diciendo, pero en definitiva lo que creo que está diciendo es que él está hablando de su propia experiencia y hubo un tiempo en que él vivió sin ley. Yo creo que él está hablando de su infancia. O sea, no lo estoy tomando como... O sea, hay muchos intérpretes que entienden así, muchos estudiosos. Él está hablando de su infancia, cuando la ley no tenía significado para él porque no la entendía, ni capaz que ni siquiera sabía que estaba. Los judíos empezaron a enseñar la ley a sus hijos muy jovencitos. Entonces, en un tiempo muy corto, él no estaba bajo
el rigor de la ley, no sentía su opresión y estaba muy tranquilo. Pero dice, venido el mandamiento, cuando empezó a entender la ley, dice, el pecado revivió y yo morí. Hasta ese momento, él no tenía ningún tipo de problema con el pecado. No que no pecara, pero él no tenía problema porque no lo conocía. No conocía, pero cuando la ley vino, él entendió lo que es el pecado. Y dice, el pecado revivió y yo morí. Ahora, acá tenemos el problema de Pablo. Él, siendo judío y fariseo, y mal entendiendo la ley, creía que con su esfuerzo iba a poder alcanzar la justificación. Y verdaderamente él se esforzó muchísimo. Probablemente, cuando él habla de codicia, se esté refiriendo a que él quería ser, él codiciaba ser el mayor de todos los fariseos, el más legalista de todos. Y lo podemos ver porque él dice en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Él era mucho más celoso que el resto, capaz que esa era su codicia. Y por eso él dice que el pecado tomó ocasión. En Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que él verdaderamente tenía todo su esfuerzo puesto en cumplir con la ley y ser irreprensible. Pero ¿qué pasó? Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Pablo, se puede justificar a sí mismo por las obras de la ley. Por más esfuerzo, el pecado tomó ocasión y lo mató. Él estaba muerto en sus delitos y pecados. La ley demanda obediencia perfecta y nadie puede hacer eso. Y entonces dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vos fíjate lo que le ocurrió. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque en realidad el propósito del mandamiento es para vida eterna. La realidad es que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, me falta uno, y con toda tu alma, y amar al prójimo como vos mismo, produce vida. El que puede cumplir con eso de manera perfecta va a tener vida eterna. Y así dice la ley. Levítico 18:5 dice, por tanto guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ezequiel 20:11 dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Así que los judíos legalistas, que nosotros tanto conocemos, escribas y fariseos y todos aquellos que lo seguían, sin tener conocimiento de su condición pecaminosa, bueno, creyeron que esforzándose en cumplir con la ley iban a obtener la vida eterna. Y Pablo creía esto hasta que camino a Damasco se encontró que estaba completamente equivocado, que todas sus obras justas entre comillas, para Dios eran como trapo de inmundicia. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pablo lo explicó bien claro en los primeros capítulos. Todos estamos bajo pecado. Él también.
Y el mandamiento, la prohibición, hizo que el pecado creciera en vez de que el pecado se detuviera. Entonces, dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, y era para vida, a mí me resultó en muerte. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió esto? Entonces, ¿es culpa de la ley? No, dice Pablo, porque en el versículo 12 dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto lo tenemos que tener claro. La ley refleja el carácter y la voluntad de Dios. Y es una buena norma para guiar nuestra vida. La ley es buena, porque viene de Dios, es buena, es santa, justa. Entonces, no está el problema en la ley. El problema está en el pecado. Y el pecado es sutil, el pecado es engañoso, toma formas diferentes. Y es tan engañoso que puede llegar a utilizar algo tan bueno como la ley para matarnos. El pecado es engañoso. Y engañó a Pablo, llevándolo a pensar, exacerbando su orgullo, a que él iba a ser el mejor de todos los fariseos y que iba a impresionar a Dios y que se iba a ganar la justificación por sus propios medios. Pero bueno, como decíamos recién, camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesús. Seguramente ya la palabra de Dios empezó a incomodarlo. Recordemos que él era uno de esos judíos que estuvo en el apedreamiento de Esteban. Dice que Esteban hablaba con autoridad y que todos los fariseos y los escribas dice que no podían resistir el espíritu que tenía este hombre. Pablo escucharía eso y sería confrontado, y después, siendo rebelde todavía, camino a Damasco, encuentra al Señor Jesucristo y se terminó toda barrera. Después tuvo unos cuantos años en el desierto de Damasco, bueno, me imagino que meditando, reflexionando, recordando todo lo que él había aprendido, comparándolo, bueno, y después, bueno, Pablo hizo lo que hizo, lo que nosotros sabemos. Y en Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Entonces él ahora sabe, pero en ese momento resultó engañado. Y dice Pablo, la ley me engañó. Perdón, el pecado me engañó, el pecado engaña, es engañoso. Entonces, fíjate las maneras de engañar el pecado. Engaña haciéndonos creer, o haciendo creer a las personas, que por sus obras, y ese es el engaño que tiene la mayoría de las personas, aunque no conozcan la ley de Moisés, tienen esa idea. Aunque estén bajo cualquier otra religión, todas las religiones son por obras, todas, absolutamente todas. El islamismo, todas, son por obras. Es un engaño del pecado. Nunca vas a poder ganarte el favor de Dios por tus obras. Otro error, otro engaño del pecado, es que el pecado, fíjate que es sutil, reduce a la ley a las manifestaciones externas. Como decíamos hoy, las personas te dicen, no, yo me tengo que ir al cielo porque no maté nunca a nadie, nunca robé, nunca engañé a mi mujer, porque creen que los 10 mandamientos se refieren a acciones externas, pero el Señor Jesús en el Sermón del Monte dejó bien claro que esto no es así, porque dice el Señor Jesús en Mateo,
5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te das cuenta que no es lo externo? No es que vos no hayas matado nunca a nadie. Es el corazón. Tal vez no mataste nunca a nadie, pero tenés un corazón homicida. Viste que vos decís, yo a este lo mataría. No lo matás porque no tenés ocasión, porque no tenés límite. Pero tu corazón, cuando vos odiás, cuando vos insultás, estás manifestando lo que hay en tu corazón. Más adelante dice el Señor, también en este capítulo de Mateo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, yo nunca engañé a nadie, estoy bien delante de Dios, pero dice, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Es el corazón pecaminoso. También fue dicho, 31, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, está hablando de divorcio, ¿no? A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Más adelante, 33, dice, además os digo, habéis oído que fue dicho de los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, y así continúa. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Te das cuenta? No se trata de lo externo, se trata del corazón. Entonces, el pecado engaña y te hace creer, no, yo soy intachable. Mentira. El pecado hace creer que la ley es pesada, aburrida. Y mirá lo que dice el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea, ¿qué persona está más feliz que aquella que está haciendo la voluntad de Dios? Y cualquier persona que no está haciendo la voluntad de Dios, no está feliz. Entonces la ley no es pesada y aburrida. Al contrario, vivir buscando el reino de Dios y su justicia es lo que te da gozo. El pecado es engañoso. Te dice, no, haz esto que no, te dicen que no hagas y ahí vas a ser feliz. No, ninguna felicidad te provoca. Te provoca un montón de otras cosas, pero no felicidad. El pecado hace creer que la ley es rígida. Y fíjate cómo en Génesis 3:1 la serpiente dice, pero la serpiente la astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es un engaño. ¿Qué había dicho Dios? Coman de todos los árboles del huerto, menos de ese. Pero el engaño es, no, la ley es rígida, no te deja hacer nada. No te deja hacer nada la ley. Es un engaño. ¿Escuchaste eso o no? Sí. El pecado te engaña prometiendo falsa satisfacción. Si vos haces esto que te prohíben, vas a alcanzar la satisfacción, el deleite, la felicidad. Génesis 3:5, continuamos con la serpiente. Sino que sabe Dios, dice la serpiente, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mirá qué lindo que es pecar. Mirá todo lo que te abre pecar. Es un engaño. Es un engaño. El pecado te engaña porque te ofrece la excusa adecuada. Yo tengo que hacer eso por tal y tal cosa. Génesis 3:6, lo leímos recién. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Mira todas las excusas que tenía para hacerlo.
y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó el fruto y comió. Muchas excusas para hacerlo. No, yo quiero hacer esto, quiero unirme a tal persona porque por tal y tal cosa, quiero ir a tal lado por tal y tal otro. Tiene un montón de excusas. Todas mentiras. Y el mayor engaño de la ley es que no vas a ser castigado. Perdón, de la ley no, del pecado. Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, hacelo tranquilo. ¿Te das cuenta que el pecado es engañoso? Es engañoso. Y es sutil. Y tiene un montón de caras. Es como una persona mentirosa que te está buscando la vuelta para hacerte caer. Pero la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Y Pablo dice en esta carta, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, y bueno, sí. Entonces, ¿cómo esto que es tan bueno puede matarme? Y Pablo dice de nuevo, en ninguna manera. No es el pecado, el mandamiento lo que te mata, es la transgresión del mandamiento lo que te mata, es el pecado. La ley es buena, el villano no es la ley, el villano es el pecado, y el pecado está en vos. El pecado es la que mata, no la ley. La ley condena al pecado. Ahora, es verdad que el pecado utiliza la ley como un trampolín, pero el villano es el pecado. Ahora, ¿cuál es la verdadera función de la ley? Es exponer el pecado. Es que el pecado quede ahí, que vos lo puedas ver y darte cuenta de lo horroroso que es. Que el pecado es algo malo. El pecado es mentiroso, pero la ley te lo muestra tal como es. Es horrible, es pernicioso. La ley, al ser santa, justa y buena, es como una pared. Vos fíjate esa pared, cómo resaltan los puntitos negros, porque esa pared es blanca, ¿no? Y los puntitos negros resaltan. Bueno, así es la ley, el pecado queda bien expuesto. Y aunque el pecado utiliza a la ley como trampolín, nosotros podemos decir, bueno, pero en definitiva, sea como sea, la ley tiene este efecto negativo. Y lo que tenés que entender es que Dios está al control de todo, hasta de eso. Porque cuando vos te das cuenta de que la ley es imposible de cumplir, de que tu naturaleza pecaminosa te lleva a pecar y que nunca vas a poder cumplir perfectamente con la ley, entonces te das cuenta de que la salvación no está en vos. Que si vas a tener salvación, no es por tus méritos, necesitas a alguien que te salve, a alguien que te justifique. La ley, entonces, funciona, dice Pablo a los Gálatas, como un ayo. La ley te hace ver que vos solo no podés. Entonces te agarra de la mano, como un niñero, y te lleva delante de Jesucristo, del Salvador. Entonces la ley muestra el pecado como lo que es, y también la ley muestra nuestra incapacidad de cumplirla. La ley es buena, es santa, y es el carácter de Dios. Entonces te lleva como un ayo delante de Jesucristo. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe
pero venida a la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley entonces es buena. El villano de la película es el pecado. Tenemos que luchar contra el pecado, no contra la ley. ¿Entendieron? Sí. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Al rojito.